Amados, saludos, que el Señor me los guarde, me los cuide y me los bendiga. Agradecemos al Señor por esta bendita y santa oportunidad de reunirnos para estudiar la palabra del Señor y para ver lo que Él tiene para nuestras vidas. En esta ocasión estaremos exponiendo las Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo número 10. Y estaremos viendo un breve relato de la salvación. Como su nombre lo indica, un breve relato de la salvación, porque vamos a ver detalles de todo lo que dice y habla el libro de Génesis y otros textos también en cuanto a la salvación, la redención y la búsqueda de parte de Dios al hombre perdido. Así que un breve relato de la salvación o breve relato de la salvación es lo que estaremos viendo en el libro de Génesis. Les invito a ir al libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo número 10 para que podamos estudiarlo, leerlo y luego entonces vamos a orar y entrar de lleno a nuestra exposición de esta ocasión. Génesis capítulo 3, 1 al 10. Leemos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a orar, amados, vamos a pedir la asistencia de nuestro Señor. Padre, aquí vemos el inicio de todo lo que hoy vemos y lo que llamamos mundo. Es decir, el desarrollo de este universo en el que vivimos. Lo vemos aquí a partir de la creación del hombre, a partir de la entrada al pecado y también de la búsqueda de nuestro Señor al hombre. Quisiéramos pedirte que tú nos asistas, que nos muestres tu palabra y que nos diga, nos revele, nos dirija a ver lo que tú tienes para nosotros. Habla a nuestros corazones, ministra a los que están escuchando y exponiéndose a esta enseñanza. Salva a los perdidos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Breve relato de la salvación. Llamados hermanos, de la misma manera que para empezar a leer el abecedario, nosotros, o el alfabeto, nosotros tenemos que iniciar con la primera letra, y en nuestro caso la palabra A, para considerar todos los demás, todas las demás letras de este abecedario. Bueno, pues para nosotros considerar el relato de la salvación, nosotros no podemos iniciar el mismo sin ir o empezar en el libro de Génesis. Porque aquí, amados hermanos, es donde todo comienza y donde todo termina realmente, allí, en el libro de Génesis. Porque aun cuando vamos al libro de Apocalipsis, al final vemos allí que todo se termina con las bodas del Cordero. El Cordero de Cristo, nuestro Señor, con la iglesia. Bueno, termina así, pero realmente en el libro de Génesis todo empieza con una boda, ¿sí? Con Adán y Eva, con un matrimonio, con una familia, con una pareja. Y así también, posteriormente, terminará la historia de la humanidad. De manera que, una vez más, si vamos a hablar de relato de la salvación, mis amados, no podemos hablar de relato de la salvación sin entrar o venir
necesariamente al libro de Génesis. Es ahí donde por demás el hombre puede conocerse de dónde viene, quién es él, hacia dónde va. Es ahí donde se define, se le explica la condición del hombre, su ascendencia, su descendencia. Es allí donde todo acerca de él se desarrolla. Y hay sobre nuestro tema y sermón, acerca del relato de la salvación, algunas cosas que yo espero que con la gracia de Dios nosotros podamos llevarla, verla. Y de manera rápida yo quiero que recordemos, porque será la base, la plataforma del desarrollo de nuestro sermón, que de nosotros veamos las tres áreas donde se sostiene este plan redentor de la salvación de parte de Dios, que empieza, bueno, por lo menos la vemos en el libro de Génesis, porque empieza desde la eternidad, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, pero por lo menos la vemos aquí en el desarrollo en el libro de Génesis. Y este relato breve de la salvación, de la redención del Señor hacia el hombre, se sustenta bajo tres encabezados. En este caso lo veremos bajo tres encabezados, que es creación, caída y redención. Una vez más, ¿cuáles aspectos, cuáles áreas abarcan el relato de la salvación? Tres: creación, ¿sí?, caída y redención. En eso consiste el relato de la salvación. Ahí se desarrolla el mismo, ahí se confluyen, ahí se entremezclan todo lo que tiene que ver con la redención del hombre. En la creación, en la caída y en la redención. Y todo esto lo vamos a ver brevemente, como acabo de decir, con la gracia de nuestro Señor. Yo quisiera que consideremos de inmediato la creación. Pero nosotros no podemos considerar nuestro capítulo 3, que empezamos leyendo en el libro de Génesis, sin su contexto, ¿sí? Pues son sus capítulos anteriores a ese capítulo 3, ¿sí? Capítulo 1 y capítulo 2, que nos refieren la razón casi de todo allí y lo que continúa en lo adelante. Y si hay algo, amados hermanos, que de inmediato nos brinda el libro de Génesis, desde sus primeros capítulos, es la belleza, la hermosura y la perfección de Dios en el crear. Tanto que en varios versículos allí aparece repetidamente esta frase, que es conocidísima por usted. Dice aquí, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y esta expresión, como ya acabo de mencionar, se repite una tras otra vez en el relato de la creación, como una manera del autor inspirado, entiéndase nuestro Señor, expresar la belleza, la grandeza, la majestuosidad, como había creado este mundo, esta creación, este universo. Hay alguna cosa aquí que podemos inferir en ese Génesis capítulo 1, versículo 31, donde de nuevo, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Esa opinión de que lo que Dios había creado era bueno en gran manera, no le está diciendo otra persona que el mismo Dios. Y eso es interesante. Es interesante porque si hay alguien que sabe lo que significa lo malo, es Dios. Pero de la misma manera, si hay alguien que sabe lo que significa lo que realmente es bueno, es Dios. Y es Dios que está diciendo aquí que lo que Él había creado era realmente bueno en gran manera. Pero una vez más, hay algo aquí que podemos inferir y que nos llama la atención, mis hermanos. Y es lo primero. Nosotros podemos inferir de esto que el cielo será algo tremendamente grandioso. El cielo, amados hermanos, será algo tremendamente grandioso. ¿De dónde yo infiero esto? Bueno, amados hermanos, cuando una persona, por ejemplo, es cuidadoso, qué sé yo, atendiendo la casa de otro, imagina, eso dice entonces que él es cuidadoso, ¿sí? Detallista con su propia casa donde vive. ¿Qué es lo que estamos diciendo, hermanos? Si esa fue la hermosura y la belleza, la majestuosidad, el esplendor de Dios creando el universo,
Imagínese entonces cómo es en el mismo lugar donde Dios habita, es decir, el cielo, donde Dios tiene su trono. Y esto nos lleva a inferir que será el cielo entonces algo grandioso, tremendamente llamativo. Obviamente, muy aparte del mar de cristal que se menciona en el libro de Apocalipsis, de las calles de oro, de las perlas hermosas que hay allí. Yo quiero resaltar, mis hermanos, que el cielo es atractivo, el cielo es hermoso por una singular razón. Y es que Dios habita ahí. Dios habita ahí. Lo que hace el cielo admirable no son sus calles de oro, ni su mar de cristal, ni sus hermosas perlas, ni todas sus construcciones que allí existen, creadas por Dios. No. Lo que hace el cielo esplendoroso es que Dios habita ahí. Sencillamente. Pero en segundo lugar, amados hermanos, yo quiero resaltar que hay que tener una fe tremenda para nosotros, o alguien concluir que todo ese esplendor, esa forma detallista, y todo lo que nosotros vemos en el universo y sabemos de los planetas, de las estrellas, de las constelaciones, eso vino por medio de una evolución o de un famoso Big Bang o una gran explosión. Yo particularmente no tengo tanta fe como para creer eso. Yo creo en que todo lo que nosotros vemos es fruto de un Dios inteligente, sabio, detallista, que creó todo lo que nosotros vemos. Esto es lo que yo creo. Pero realmente mi fe no llega hasta creer que todo esto lo creó el azar, que la evolución puso cada cosa en su lugar. Yo creo que un Dios sumamente inteligente como Jehová Dios de los ejércitos puso cada cosa en su lugar. Como lo vemos. La luna en su lugar, el sol en su lugar, el hermoso mar en su lugar, los mares en sus lugares. Eso es lo que yo creo. Dios se encargó de hacer esas cosas. De hecho, el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo número 11, dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo. Así que tú puedes inferir, mi hermano, la belleza del cielo una vez más al leer texto como Génesis capítulo 1, versículo número 31. Pero además, tú puedes ver que el pecado trae un mal, un daño tremendo. ¿Por qué? Bueno, amados hermanos, porque a la entrada del pecado, como veremos más adelante, todo entonces se derrumbó. Todo se dañó. Todo se enfeó. ¿Sí? Sin embargo, hay una promesa. Hay una promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque ciertamente lo que Dios creó, el enemigo no lo puede frustrar. Y esta tierra que Dios creó, lo único que necesita es la salida del pecado. Como también la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante, enseña, ¿sí? Que será renovada. El cielo será renovado, la tierra será renovada, ¿sí? Y viviremos en esta tierra. Que lo único que lo daña es el pecado. De hecho, la promesa está ahí. La promesa está ahí. Mis amados hermanos, y aunque es un punto que veremos en un sermón de la serie de Apocalipsis, yo quiero ir añadiéndole. Tú y yo no viviremos en el cielo. Tú y yo viviremos en esta tierra renovada. Una tierra que el Señor nos promete que será renovada, santificada, curada, liberada o libertada, como nos enseña el libro de Romanos capítulo 8. Por ejemplo, mire algunos textos. Voy a leer Salmo capítulo 37, versículo 11. Escuche. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los redimidos por Cristo morarán en esta tierra, una tierra que por el pecado fue dañada, que por la astucia del enemigo fue estropeada, pero eso no significa que esa tierra ahora
posteriormente no será sanada. La promesa es que esa tierra será sanada, será curada, será libertada del pecado en el cual está subyugada. Y entonces, en virtud de eso, los mansos, los redimidos por Cristo, heredarán esa tierra. Escúchelo, otro texto más, por ejemplo, Isaías capítulo 11, versos 6 al 9. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amados hermanos, era el ambiente que se vivía y se respiraba en la creación antes del potencial daño, el profundo daño que trajo consigo el pecado. Pero esta tierra será la que habitarán los redimidos por Cristo. Y aquí hago un paréntesis rápido. Algunos encasillan ese texto de Isaías capítulo 11, versos 6 al 9, en virtud de un reino milenial. Eso es una escuela. Y obviamente no nos vamos a detener a hablar de esto porque no es el tema. Sin embargo, la verdad es que este texto apunta a lo que será la tierra renovada, santificada y sin pecado, donde Cristo reinará y gobernará con su iglesia redimida por toda la eternidad. Y de nuevo, este ambiente que nosotros vemos aquí, ¿sí?, donde un oso jugaba con una vaca y donde un aspi podía jugar con un corderito, ese era el ambiente que se respiraba antes de que Adán y Eva cayeran, antes de que el pecado entrara. Y repito, como acabo de decir un momento, el diablo no puede frustrar los planes del Señor. Por tanto, será eso, según esta promesa y otros textos que nos enseñan lo mismo, será esto lo que viviremos los redimidos por Cristo, por su gracia, por su sangre derramada. Mire, por ejemplo, amarre este texto que acabamos de leer, o estos textos, porque leímos Salmo 37, 11 y luego Isaías 11, 6 al 9, con la promesa futura en Apocalipsis capítulo 21, 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, es decir, donde usted y yo vivimos ahora, y el mal ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Mis amados hermanos, esta es la promesa. Esta es la promesa. Sí, después de la entrada del pecado, nosotros no nos imaginamos ni siquiera esto. Pero esta es la promesa de parte del Señor. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una tierra sin pecado, una tierra sin dolor, sin muerte, sin sufrimiento. Similar a lo que Dios inició al principio, como se nos relata Génesis capítulo 1, que acabamos de leer, que el mismo Señor con sus propias palabras dice: vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno en gran manera. Ese bueno en gran manera va a volver. Va a volver. Cuando Cristo venga. Cuando la iglesia sea absoluta y totalmente y definitivamente redimida. Cuando el pueblo del Señor sea redimido. Y Cristo esté reinando. Y Satanás ya no esté. Y el pecado tampoco exista. Entonces veremos esto aquí.
Así que podemos decir a todas luces, por esto que nosotros vemos aquí y lo que veremos a continuación, que Satanás no podrá frustrar nunca la voluntad y el propósito de Dios. Nunca, mis hermanos, nunca. Juan vio un panorama distinto, mi hermano, al que vemos ahora. Dice el texto allí en Apocalipsis, como lo leímos, que enjugará Dios toda lágrima y ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más tristeza. Lo mismo que empezó el Señor en el libro de Génesis, antes de que el pecado entrara. Y es lo mismo que veremos después, cuando la iglesia sea total, definitivamente redimida y Cristo esté reinando y gobernando en este mundo. Que Cristo sea el Rey. Por tanto, todo cuanto Dios creó desde el principio fue bueno en gran manera y volverá, mi hermano, volverá a ser bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Eso es lo que relata los textos de Salmo 37, 11, Isaías capítulo 11, 6 al 9 y Apocalipsis 21, 1 al 5. Todo será bueno nuevamente en gran manera. Y fue este relato que nosotros hemos estado leyendo, lo que el diablo quiso destruir. Pero que, como acabo de decir hace un momento, ¿sí?, al final de cuentas, los planes de Dios prevalecerán. Por tanto, ese Edén lo veremos ya al final de este siglo, cuando Cristo regrese. Y esto nos lleva a considerar necesariamente, ¿sí?, el segundo aspecto del relato de la salvación. ¿Sí? Vimos la creación de manera breve, ¿verdad?, todo lo que esto implica. ¿Sí? Ahora yo quiero que veamos en segundo lugar la caída. La caída. Y para ello yo quiero invitarles a leer Génesis capítulo 3, 1 al 7. Dice aquí: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo al hombre: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Amados, ¿cuáles aplicaciones podemos extraer de manera rápida en este segundo aspecto o plataforma de lo que tiene que ver en relación al relato de la salvación? Porque ya vimos la creación, ¿sí?, y ahora estamos viendo la caída. ¿Cuál aplicación nosotros podemos empezar viendo aquí? Lo primero que nosotros debemos extraer aquí como aplicación es esto. Mis amados hermanos, no razonemos con el diablo. No razonemos con el diablo. Creamos y obedezcamos solamente a nuestro Dios. Con el diablo no se razona, no se medita. Y esto fue lo que hizo aquí Eva. Entabló una conversación con Satanás. Y déjame decirte, escucha bien. Tú puedes estar escuchándome ahora este sermón y diciendo: bueno, pero yo no hablo con el diablo. Ojo, ¿sí? Quizás él no se te aparece en una serpiente, ¿sí?, para engañarte. Pero por eso Pablo dice que no ignoramos sus maquinaciones, porque él se viste como ángel de luz. Entonces él quizás no se te aparece como una serpiente, pero trabaja en tus pensamientos, trabaja en tus mentes. Puede utilizar una persona. Puede utilizar cualquier cosa de este mundo en los cuales están sumidos los hombres de este siglo,
a voluntad de Él. No razonemos con el enemigo. Se cree y se vive por la fe en el Señor Jesucristo, independientemente de lo que traiga a nuestra mente. No razonemos conforme a nuestro corazón, vivamos por fe, que eso es lo que nos enseña la santa palabra del Señor. Por eso el libro de Proverbios, capítulo número 4, versículo 23, dice: sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón o tu mente. Mis amados hermanos, de nuevo, Satanás no se te va a aparecer en una serpiente como Adán y Eva. Y no va a poner a la serpiente a hablar. Él no es tan tonto en estos tiempos, ¿sí?, para hacer eso. Él sabe que tú tienes este relato, de manera que él va a buscar y hacer de manera diversas sus engaños, sus tretas. Y una de ellas es, mis amados hermanos, traer, por ejemplo, entre muchas, ¿sí?, traer pensamientos torcidos a las Escrituras. Déjame decirte, la mente del cristiano es el más grande campo de batalla con el que el creyente debe lidiar, debe pelear. Y es allí donde más se enfocan los cañones de Satanás. Por eso, de nuevo, como acabo de decir, se nos manda a vivir por fe y no por vista, no por lo que pensemos. En ocasiones el corazón y la mente nos dice una cosa, pero ¿qué yo debo creer? ¿Lo que me dice la mente? ¿Lo que Satanás me sugiere? ¿Lo que Satanás trae? ¿O lo que Dios ha dicho en su palabra? Eso es vivir por fe. No lo que me dice mi mente o mi razonamiento, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón o guarda tu mente. Es allí donde muchas veces Satanás se enfoca. Para matar, para hurtar, torcer, engañar y destruir. Por esto, muy amarrado a nuestro segundo encabezado aquí acerca de la caída y en sentido general acerca del relato de la salvación, observe lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, de nuevo, apuntando a este tema que estamos viendo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo número 3, dice allí: pero temo, dice Pablo a los Corintios, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ojo con esto, vuestros sentidos, le dice Pablo a los Corintios, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestro sentido, vuestro entendimiento, vuestra manera de pensar, es allí donde Satanás ya no viene con una serpiente, ¿sí?, pero viene a trastornar los sentidos. De hecho, ese fue el problema de Eva. Y aquí fue donde Satanás se enfocó. Nótese que en Génesis capítulo 3, en la conversación, Satanás le dice a Eva: con que Dios os ha dicho. No, Dios no le había dicho eso, pero a él no le interesaba. Satanás lo que quería era entablar una conversación. Y lo menos que debió haber hecho Eva era seguir la conversación, debió cortar ahí mismo. ¿Recuerdan Mateo capítulo 4? Cuando Satanás fue a tentar a Cristo. ¿Sí? ¿Con cómo respondió Cristo? Cristo no entabló una conversación con Satanás y empezaron a hablar de manera fluida. No, la respuesta de Cristo todo el tiempo fue: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Es decir, era como si Cristo le dijera a Satanás: yo no tengo argumentos, yo no tengo palabra. Lo que yo tengo para responderte lo tengo aquí escrito en la palabra del Señor. Es esto lo que yo te voy a decir. Escrito está. Mi amado hermano, mi amada hermana, no argumentes con Satanás y filtra los pensamientos que trae a tu corazón. Fíltralo con la palabra revelada aquí, inspirada del Señor. De nuevo, Pablo le está diciendo a los Corintios: yo temo que vuestros sentidos sean extraviados como Satanás engañó a Eva. Es a vuestro sentido o a nuestro sentido que Satanás apunta. Cuidado con cómo razonamos, amados hermanos. Escucha 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, entiéndase Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El entendimiento es aquí. Satanás se enfoca aquí para torcer, para engañar, para frustrar. Y fue con su astucia y apuntando una vez más a los sentidos o confundir el razonamiento que el enemigo engañó a nuestros primeros padres. No solamente engañó a nuestros primeros padres, engaña a los incrédulos en este tiempo. Y déjame decirte, te engañará también a ti si en vez de Dios tú le prestas oído y atención a lo que Satanás está diciendo. Te va a engañar también a ti. El diablo sigue aplicando, déjame decirte, su sistema de ataque en el día de hoy. Al igual que como lo hizo en el ayer. Todo para seguir extraviando al hombre. Lea conmigo Génesis capítulo 3, versículo 6. Leo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ellos. Detallemos el verso 3 para que veamos eso. ¿Sí? En el huerto, Satanás apeló a los deseos de la carne, en primer lugar. ¿Dónde lo vemos? Dice aquí que el árbol era bueno para comer. Bueno para comer. Y eso es deseo de la carne. Bueno para comer, deseo de la carne. Pero también Satanás apuntó a los deseos de los ojos. ¿Dónde lo vemos? Bueno, el texto de Génesis capítulo 3, verso 6, dice que el árbol era agradable a los ojos. Entonces era bueno para comer, deseo de la carne, ¿sí? Pero también apuntó a los deseos de los ojos. Dice que era agradable a los ojos. Pero también Satanás apuntó a la vanagloria de esta vida y de este mundo. Y dice el verso aquí, de esta manera, el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Eso es vanidad. Eso es vanagloria de este mundo. Y Satanás apuntó también allí. Nótese cómo es la misma estrategia Satanás la vive aplicando en este tiempo. Es por eso que tú y yo tenemos que tener cuidado. Escucha lo que enseña Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí viene, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo mismo que en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y sigue diciendo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Con esas tres cosas tentó Satanás a Eva, o a nuestros primeros padres, y sigue tentando a los hombres, a los incrédulos y a todos los hombres en el tiempo presente. Mi hermano, ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado con los deseos de la carne. Ten cuidado con los deseos de los ojos. Y ten cuidado con la vanagloria de esta vida. En esas tres cosas consiste la vida del hombre. ¿Sí? Los deseos, número uno, los deseos de la carne. ¿Sí? Los ojos, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Todas las cosas de esta vida. Con ello de nuevo tentó Satanás a Adán y Eva. Y con ello sigue tentando a los hombres en este tiempo. Mucho cuidado, amado hermano. Mucho cuidado para que no pasemos por simples. Para que no vayamos a resbalar. Para que no caigamos. Satanás sigue utilizando su estrategia. La diversifica, la pinta de diferentes colores, pero es la misma. Es la misma. Y no tengo tiempo para ampliar de verdad acerca de esos tres aspectos. Deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. Pero esos tres. ¿Sí? Deseo de la carne. Sexo, dinero, alcohol, droga. ¿Sí? Deseo de los ojos. Ahí está Instagram, ahí está Facebook, ahí están Twitter, ahí están las vallas, ahí está la valla publicitaria, ahí está la publicidad, las mujeres casi desnudas, los hombres casi desnudos. ¿Sí? Deseo de los ojos y vanagloria de la vida. Jipeta, vehículo, apartamento, poder. Ahí en esas tres cosas el diablo quiere hundir una vez más también a la humanidad. Ten cuidado, mi hermano, ten cuidado. Y de paso, aunque lo vamos a ver más adelante, pero para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo, para redimirnos de estas cosas, con su gracia y su poder. Y esto nos lleva
a nuestro tercer encabezado de las áreas del relato de la salvación. Ya vimos la creación, la caída y finalmente yo quiero que veamos la redención por parte de Dios al hombre caído. La redención por parte de Dios al hombre caído. Y yo quiero empezar aquí diciendo que debemos dar gracias a Dios por su amor redentor, su amor rescatador y buscador, quien a pesar de la desobediencia y la caída del hombre en pecado, el Señor siempre ha buscado y ha ido tras el hombre, tras el auxilio, tras el perdón del hombre, concediéndole misericordia y gracia. La salvación de Dios nunca se ha tratado de nosotros, del hombre en sentido general, de nosotros. Nunca se ha tratado de eso. Porque si algo ha hecho el pecador es siempre correr de Dios y Dios ir tras el hombre para alcanzarlo. O buscar de manera torcida, inefectiva el perdón de Dios. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a desarrollar de inmediato este tercer encabezado. ¿Qué hizo el hombre al momento de pecar en el huerto para él tratar de cubrir su vergüenza, su desnudez, la ley violada delante de Dios? ¿Qué hizo? Bueno, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, que lo vamos a leer un momento, dice aquí el texto, que se vistieron con hojas de higueras. Hojas de higuera. Mire Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ¿sí? Porque ya usted sabe que comieron y pecaron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una decisión ineficaz, torcida, contraria a la palabra del Señor. La provisión incorrecta para arreglar el mal delante de Dios fue aquí practicada por ellos. La decisión incorrecta para corregir el pecado que delante de Dios habían cometido. Y el hombre no ha cambiado. El hombre no ha cambiado, amados hermanos. Siempre el hombre quiere tratar de arreglar su cuenta con Dios de manera torcida, no de la manera que Dios ha establecido en su santa palabra. Frente a esto, ellos pecan contra Dios, ¿sí? Y en vez de ir ante el Señor, se esconden y buscan entonces hojas de higuera para cubrir su vergüenza, porque se dieron cuenta que estaba desnudo. ¿Qué hace Dios? Porque esa no es la manera de resolver el problema. ¿Qué hace Dios? Presenta la manera correcta y va tras ello. He aquí el amor y la misericordia del Señor. Por eso yo dije hace un momento que el hombre siempre ha corrido de Dios y Dios siempre ha buscado al hombre. ¿Qué hace el Señor aquí? Léalo conmigo. Dios le da la provisión correcta para redimirles, para sanar su conciencia y ponerle en paz con él. Mire, Génesis capítulo 3, verso 21, por favor, yo quiero que me acompañe. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Era como si el Señor le dijera, quítate esto. No es hojas de higuera que ustedes necesitan. Es que ustedes me han fallado. Ustedes han transgredido mi mandamiento, mi ley, mi palabra. Ustedes necesitan más que higuera, que hojas de higuera. Ustedes necesitan pieles de oveja. Pieles de oveja. Y de paso, siempre me han preguntado en varias ocasiones si Adán y Eva están en el cielo. Ahí está la respuesta, mi hermano. Adán y Eva están en el cielo. ¿Y dónde yo lo veo? Como vamos a leer en un momento. Mi hermano, ¿de dónde trajo Dios pieles de ovejas? ¿De dónde lo trajo Dios? Bueno, evidentemente tuvo que hacer un sacrificio, derramar sangre que alguien cubriera ese pecado de ellos, esa falta de ellos. Entonces Dios derramó un sacrificio, tomó esas pieles de oveja de ese animal y los cubrió. Y alguien pagó por ellos. Lo que ha sucedido, lo que vemos en las Escrituras, Cristo derramó su sangre por nosotros. Léalo conmigo en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 22. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. En otras palabras, Adán y Eva están en el cielo. Mis amados hermanos, el poder de la sangre de Cristo es lo que ha hecho también esa remisión delante de nuestro gran Dios Padre.
Cristo derramó su sangre y ha hecho remisión de nuestro pecado delante de Él, por su gracia. Igual que esos animales, ¿sí? Derramaron su sangre en sustitución de lo que debía haber pasado Adán y Eva. Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia. Déjeme decirle, Dios pudo haberlo acabado ahí mismo. Sin embargo, Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira y grande en misericordia. Y en vez de acabarlo con ellos, porque los amó, ¿sí? Y Dios nos sigue amando, ¿sí? Hizo derramar esa sangre de esos animales como hizo derramar la sangre de Cristo Jesús por nosotros. La salvación y la redención del hombre siempre ha sido un asunto, no del hombre, sino de Dios, que siempre ha estado en búsqueda todo el tiempo del hombre. El hombre, como dije un momento, siempre corriendo de Dios y Dios yendo tras el hombre. Eso es el evangelio, de paso, déjeme decirle. Ese es el evangelio. El evangelio es Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios, porque el hombre nunca ha buscado a Dios. De hecho, escúchalo en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios nos reconcilió consigo mismo. Tú ni yo fuimos a reconciliarnos con Dios. Dios nos reconcilió. ¿De qué manera? Bueno, Dios decidió no derramar su ira. Dios decidió poner aparte su ira para tener misericordia de ti y tener misericordia de mí. En su gracia. Dios aplacó su ira. Él mismo, Dios mismo, por medio a Cristo nos reconcilió consigo mismo. Eso es una gracia. Aleluya, amén. Así que en cuanto a la salvación del hombre, Dios se satisfizo. Él mismo se aplacó. Se quitó él mismo su ira. En Cristo nos redimió. Amados hermanos, Cristo es la provisión y gran muestra de amor y favor de Dios para la humanidad. Si alguien quiere saber si Dios ama a la humanidad, si alguien quiere saber si Dios realmente ama a la humanidad, que apunte a Cristo. O a lo que Dios el Padre hizo con su Hijo, entregándolo en la cruz del Calvario. Y ahí tiene la respuesta inmediata. Así que esta es la misericordia y el amor del Señor. Esta es la misericordia y el amor del Señor. Es una bendición. Es una bendición, podemos decir, cuando Dios nos sale al encuentro. Dios le salió al encuentro a Adán y Eva, eso fue una gracia. Dios pudo haberlo no salido al encuentro, pero Dios le salió al encuentro. Observe Génesis capítulo 3, verso 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Gloria al Señor. De nuevo, Dios pudo haber dejado a Adán y Eva, no haber descendido a buscarlo, pudo haberlo dejado en su pecado, pudo haberlo matado ahí o enviado al infierno, y no fue lo que Dios hizo. No fue lo que Dios hizo. Acabamos de leer, Dios buscando al hombre, él dijo: ¿dónde estás tú? Dios descendió a buscar al hombre. Dios descendió en búsqueda tuya, en búsqueda mía. Dios nos cayó atrás, nos alcanzó, nos perdonó, nos salvó. Y como dice el libro de Efesios, nos ha sentado en los lugares celestiales ya. Y todo esto por gracia y en Cristo. Ese es el Dios de la salvación. Ese es el Dios de la salvación. Hermano, yo no sé si tú puedes entender esto, pero para mí esto es grandioso. Dios pudo haber dejado a Adán y Eva en su pecado, con sus hojas de higueras. Y Dios le quitó las hojas de higuera y le puso pieles de animales, derramando sangre de un animal que sustituyera el pecado de ellos.
Y eso fue lo que Dios hizo por ti y por mí, entregando a Jesucristo, alcanzándonos, buscándonos. Mientras tú y yo corríamos de Él, el Señor nos alcanzó con su gracia. Oh, qué misericordioso el Señor. Por eso nosotros podemos leer en 1 de Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros le amamos hoy al Señor, amamos hoy a Dios, pero la verdadera razón es porque Él nos amó a nosotros primero. Hoy nosotros buscamos a Dios, pero es porque Él nos buscó primero. Toda esa es la razón, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y amados hermanos, este es el breve relato de la salvación. ¿Sí? Esta es la base breve donde se concentra, se desarrolla los tres aspectos que hemos mencionado de la salvación. Creación, caída y redención. Ahí están. Quiero traer algunas palabras finales de aplicación. Rápida y breve. Quisiera finalizar diciendo, mi amado hermano, mi amada hermana, si el Señor te alcanzó, vive esta vida con la esperanza de una patria mejor que está reservada. Olvídate de esto. ¿Sí? Esto es pasajero. Este mundo es pasajero. Tu vida es pasajera. Y vive esta vida con la mentalidad y el pensar de lo que te está reservada. La vida que te está reservada en el cielo. En segundo lugar, nunca olvides que tú eres un pecador caído y redimido por gracia. ¿Y por qué yo te pido que nunca olvides eso o nunca olvidemos eso? Porque recordar que somos pecadores caídos, redimidos por gracia, nos va a llevar a tener misericordia por otros cuando otros caigan. Y va a evitar que nos veamos como mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Y también hemos caído, pero hemos sido redimidos. Y cuando podamos entender esto constantemente, vamos a poder tener, como acabo de decir, vamos a poder tener más misericordia y más paciencia con otros. En tercer y último lugar, recuerda siempre lo que significa salvado por gracia. Salvado por gracia. La ira por todos tus pecados que tú merecías, Dios el Padre cargó eso en Cristo. Lo cargó en Cristo. Como esos animales que el Señor mató y derramó su sangre para vestir, con esa piel vestir a Adán y Eva, de esa misma manera, nuestro Dios clavó a Cristo y mató a Cristo en la cruz y su sangre fue derramada. Y eso es gracia. Eso es lo que significa salvado por gracia. Porque no eran esos animales que debían haber muerto, sino Adán y Eva. Y no era Cristo que debió de haber muerto en la cruz del Calvario, sino tú y yo. Pero por gracia, hemos sido alcanzados. Hemos sido alcanzados. Y a los amigos que están de alguna manera quizás viendo esto, yo quiero decirte, mi amigo, hoy el Señor te ha salido al encuentro. ¿Cómo? Tú preguntarías, ¿cómo? Bueno, por este sermón. Por este sermón. Dios te está hablando, Dios te está diciendo, mira, yo he utilizado al hermano Isidro para que traiga este sermón, para decirte, ven a mí. Yo te voy a perdonar los pecados, así como perdoné los pecados de Adán y Eva y he perdonado a todos los demás. En Cristo, yo también te puedo perdonar. Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo y Él te va a perdonar. Su perdón fluye con abundancia. Ven, confiesa a Él tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón al Señor y Él te va a perdonar en Cristo. Quiera el Señor que tú confieses a Él tus pecados, pida perdón y entonces pueda haber la gracia del Señor sobre ti. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias, Señor, por dejarnos ver la creación, la caída, pero también la redención en Cristo. Gracias por haber derramado Cristo su sangre en la cruz del Calvario para que hoy podamos gozar de salvación y vida eterna. Oh Señor, ayúdanos a vivir a la altura de esta gracia. Dándote gracias te lo pedimos en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados.